Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos gozosos en poder compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos estudiando nuevamente la palabra de Dios, la segunda parte del estudio del jueves pasado, donde estuvimos estudiando un pasaje bíblico que ha traído mucha controversia y dudas a muchas personas. Y estamos aclarando con relación a lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, donde la palabra del Señor nos dice directamente que el Señor mismo luego, ¿verdad?, de la resurrección y luego de hacer su trabajo aquí en la tierra, dice el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y estuvimos obviamente buscando en la palabra del Señor y mostrando que cuando se habla de los espíritus encarcelados que el Señor Jesús fue a predicar, en ningún momento se refiere a personas, sino a seres espirituales. Estuvimos hablando que la Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que significa, confirmado con la palabra del Señor, que una persona cuando muere no tiene ninguna opción de estar en una cárcel o algo por el estilo. Es un hecho que el enemigo trata de confundir a la humanidad utilizando el sincretismo que estuvimos explicando, que simplemente intenta tergiversar y confundir a la palabra del Señor con ideas de hombres. Nos advierte la palabra del Señor de eso. Y estuvimos hablando de qué cosas se refiere la Biblia con relación a estos espíritus encarcelados, que definitivamente no son hombres o mujeres, no son seres humanos muertos, como ya confirmamos en Hebreo. Esto es completamente antibíblico. Dice la palabra del Señor que la palabra o la frase definida como hijos de Dios ya va diseñada y en una dirección completamente a seres celestiales, o sea, a ángeles. Ángeles que son sinónimos de espíritus de acuerdo a lo que dice la palabra y nos confirma en el Antiguo Testamento. Así que los seres angelicales que fueron creados por Dios en un momento dado se rebelaron y ahí comienza todo este panorama, esta porción bíblica. Podemos ver obviamente el significado de la rebelión, donde el enemigo se rebeló ante Dios y como una tercera parte de los ángeles caídos bajaron, ¿verdad? Y fueron arrojados del cielo. Y vemos que cuando habla de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, el escritor hace énfasis en que esto ocurrió en los días de Noé. Sabemos claramente, ¿verdad?, que el enemigo pues es astuto y trata de engañar. De la misma manera, estuvimos hablando que hay cantidad de espíritus malignos, ¿verdad?, que son ángeles caídos que no están encarcelados y otros que están encarcelados. Pero cuando Primera de Pedro capítulo 3 verso 19 habla de que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, en ningún momento se refiere a seres humanos, sino a una rebelión que ocurrió en los días de Noé, antes del diluvio. Por eso hace hincapié el escritor que esto ocurre en los días de Noé. Estuvimos hablando que hubo una rebelión donde los hijos de Dios vieron mujeres y las desearon, ¿verdad? Fueron por estas mujeres y de ahí hubo una situación que era completamente fuera de lo que estaba establecido por el Señor. Dice la palabra que algo ocurrió cuando el hombre comenzó a multiplicarse. En Génesis capítulo 6, verso 2, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres. Y dice hincapié de que el verso 1 y el verso 2, ahí en Génesis capítulo 6, ponen en contraste a los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Esto es la explicación de este tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. ¿Quiénes son estos hijos de Dios?
Es importante que entendamos que el poder llamarse hijos de Dios no era posible en la época del Antiguo Testamento. Esto es exclusivo del nuevo pacto, y ya que es un regalo adquirido al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, recibirlo en su corazón y creer en su nombre como único y exclusivo Salvador que vive y resucitó al tercer día. ¿Dónde confirmamos eso en la palabra del Señor? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Vamos a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos confirmar que hijos de Dios, esa frase hijos de Dios, es única y exclusivamente para todo aquel que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y esto concierne al nuevo pacto, Ahora, en el Antiguo Testamento se utiliza la frase hijos de Dios. En el libro de Job se utiliza tres veces, además de que es utilizada en Génesis capítulo 6. Pero en todos estos casos denota criaturas angelicales. Todos estos acontecimientos se encuentran en el libro de Job y los vamos a ver bíblicamente. ¿Qué dice la palabra en Job capítulo 1, verso 6? Job capítulo 1, verso 6. Dice la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vemos aquí cómo nos expresa y nos explica, nos muestra el panorama mucho más claro. Dice claramente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Obviamente estamos hablando aquí de un momento dado donde todavía estaba todo en el área de la creación en el cielo. Todavía no había hombres, no había raza humana. Todavía estaba el Señor trabajando con todos sus planes. Y dice que un día llegaron directamente donde Dios, los hijos de Dios, y entre ellos se encuentra Satanás. Podemos ver entonces que nos describe claramente que los que fueron a la presencia del Señor fue Satanás y ángeles. Se encuentra en Job capítulo 1, verso 6. Job capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Aclara nuevamente que es Satanás y los hijos de Dios que se presentan delante de Jehová. Todo esto está ocurriendo allá en el cielo. Los hijos de Dios que se presentaron delante de Jehová, obviamente, eran ángeles. Vamos ahora al capítulo 38, verso 7. Mientras Dios hablaba de la tierra, mire lo que Dios estaba expresando con relación a la tierra. Y mire lo que dice Job capítulo 38, verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando aquí, obviamente, de todos y cada uno de los ángeles. Lo que Job 38, 7 describe se refiere a la creación de la tierra cuando todavía no había seres humanos presentes, sino los hijos de Dios, que hace obviamente referencia a los ángeles. Incluye a los ángeles, incluye a Satanás, que se presentaron delante de Dios. Estaban presentes en este momento cuando Dios estaba creando, y lo que quiere decir es que los hijos de Dios en este momento, seres angelicales,
gritaban de alegría mientras el Señor creaba. En otras palabras, los seres de Génesis capítulo 6, verso 1, no eran seres humanos, porque si no, no se hubiera puesto en contraste con las hijas de los hombres. No había ni hay nada malo para que los hombres se casen y tengan hijos, pero esto no es todo lo que sucede en Génesis capítulo 6. Lo que tenemos en este pasaje es que seres no humanos, seres angelicales, que llama hijos de Dios, no hijos de hombres, hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres, las desearon y además tuvieron hijos con ellas. Esto es lo que describe directamente Génesis capítulo 6. Como la Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 4, el resultado de esta unión fueron los gigantes, producto de una unión impía entre ángeles y humanos. Noé estaba en esos tiempos presentes. Por eso dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, verso 20, estos eran los días de Noé. A esto es que se refiere el escritor en ese momento. Ahora vamos a ver más evidencia. Ahora los invito a que vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. 2 de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Dice la palabra 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice claramente que ni los ángeles en ese momento, ni los seres humanos fueron perdonados, excepto Noé, con otras 7 personas. Por lo tanto, no pueden haber seres humanos esperando redención en prisiones porque Dios no los perdonó. No los perdonó. Repito, 2 de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5, porque si Dios no perdonó a los seres angelicales que pecaron, o sea, a aquellos ángeles, los que se encuentran en las prisiones, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Los entregó a prisiones de oscuridad. Ángeles que pecaron los entregó a prisiones de oscuridad. A esto se refiere Pedro. Para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, o sea que no tuvieron cantidad de tiempo para arrepentirse y no lo hicieron, pues tampoco los perdonó, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí no hay opción. Aquí crees en vida. Simplemente tienes esa opción. O crees o no crees. La frase arrojándolos al infierno en griego se traduce como tártaro. Arrojar al tártaro. Se refiere al lugar donde aquellos ángeles están confinados, reservados para el día del juicio. Que no es el infierno, ni es el Seol, ni es el Hades. Pedro dice que están encarcelados y hace claro entender que esta rebelión fue en los días de Noé. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20. Volvemos y repetimos. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas del agua. Bien, continuamos. Mucha más evidencia que nos arroja la palabra del Señor para confirmar que cuando Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, nada tiene que ver con seres humanos o espíritus de hombres o de mujeres. Eran seres angelicales. Vamos a Judas. 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 La carta de Judas, versos 6 y 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas hace también referencia a esto que pasó en este momento, esta rebelión que pasó allí en Génesis 6, donde los ángeles que fueron creados por Dios se fueron en contra natura, vieron las hijas de los hombres, las tomaron y las desearon y las tomaron y engendraron hijos. A estos ángeles son los que encerró en prisiones eternas el Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, descendieron porque realmente se dejaron llevar por lo que veían. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hace una comparación directa con Sodoma y Gomorra, donde Dios los castiga porque fueron en pos de vicios contra naturaleza. Lo mismo pasó con estos ángeles. Dios los castiga porque hicieron cosas que estaban en contra de la voluntad y la ley de Dios. Judas habla de la misma rebelión, así como Pedro, que ocurrió en Génesis. En algún momento, en los tiempos de Noé, los ángeles abandonaron su propia morada y fueron tras carne extraña, tras las hijas de los hombres, y que resultó que ahora los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para ser enjuiciados el gran día. Esta es la prisión de los que Pedro habla en sus cartas. A esos espíritus caídos o ángeles caídos, espíritus en prisión, Jesús fue y les predicó, pero no le predicó arrepentimiento o salvación porque ya están condenados. Les proclamó no buenas nuevas de salvación, les proclamó victoria, porque los ángeles no gozan de la gracia. Esto es para los seres humanos. Los ángeles no gozan de la gracia. Dios, en la persona de Jesús, fue y le proclamó victoria. Victoria. El acto después de su resurrección, o sea, su victoria contra la muerte, fue y le predicó a estos seres caídos. En ningún momento el Señor bajó para decirle que se arrepintieran porque ya estaban condenados en prisiones esperando solamente el juicio. Los ángeles no pueden, bajo ningún concepto, participar de la gracia. Esto es para los seres humanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es don de vosotros, esto es don de Dios. Don de Dios no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por lo tanto, estamos hablando que Él fue a predicar única y exclusivamente victoria a estos seres que estaban en prisión. Cuando leemos Primera de Pedro capítulo 3, versos 19, que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, no debemos bajo ningún concepto, no debemos entenderlo como gente muerta y viviendo encarcelada sin resurrección, y Jesús yendo a ellas a predicarles buenas nuevas de salvación. La salvación se adquiere aceptando a Cristo como Señor y Salvador en vida. Luego que tú mueres ya no hay opción de salvación. No hay opción.
no es sobre gente muerta, sino sobre espíritus, seres angelicales, ángeles, que están en prisiones bajo oscuridad. ¿Por qué? Por lo que hicieron en los tiempos de Noé, dejando su propia morada, dice la palabra, y yendo tras carne nueva, carne extraña, tras las hijas de los hombres. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, ha arrojado mucha confusión en muchos cristianos que de alguna manera, tergiversan la palabra de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Pero esto se hace con tu corazón, no solamente de boca. No es simplemente expresar una frase, es expresarlo, sentirlo y entregar tu corazón a Cristo. Es la única manera que tú puedes obtener el boleto a la vida eterna. Por lo tanto, no hay alternativa con relación a un ser humano que muere. No hay alternativa de salvación si no acepta a Jesús en vida. Por eso Dios nos dio libre albedrío, o sea, la oportunidad de escoger. Luego que mueres, no hay opción. Juan 14:6 dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es por mí. El único camino a la vida eterna se llama Cristo Jesús. Es su sangre la que nos redime, es su sangre la que nos limpia, es su sangre la que nos salva, es su sacrificio. Es la cruz el que nos llevó a obtener el boleto a la vida eterna. Y sobre todas las cosas, el sello y la garantía fue la resurrección de nuestro Salvador al tercer día. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no hay opción de salvación. Por lo tanto, es completamente antibíblico pensar que en un momento dado Jesús fue a predicar a personas que en el tiempo de Noé estaban vivas, murieron sin Cristo, rechazaron a Dios y están encerradas en prisiones buscando una alternativa o esperando para poder entrar al cielo. Eso no es bíblico. Eso no puede suceder. La única opción para llegar al cielo se llama Jesús de Nazaret. Acéptalo en tu corazón. Acéptalo en tu vida y verás que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Dios te bendiga y espero que esta segunda parte de este estudio haya aclarado muchas dudas. Dios te bendiga nuevamente.